Amigos y amigas, sean ustedes muy bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Gaiguillos Oliva y nos encontramos aquí en este canal, su canal, el canal regional, el canal que hace al norte más norte, Digital Channel Señal 15. Mi nombre es Gabriel Gaiguillos Oliva y estamos en el programa, su programa Reconectados. Oiga, la bienvenida por favor a ustedes, aquellos que están mostrando la curiosidad por conocer este proceso de Reconectados. Hoy día cuando me dijeron que la pauta era el proceso creativo, me quedé pasmado. Yo dije, ¿qué podría hablar acerca del proceso creativo? ¿Qué voy a decir acerca del proceso creativo? Y se me iluminó la ampolleta. Yo dije, bueno, ¿en qué consistirá usted, querido televidente? Se preguntará, ¿qué es un proceso creativo? Oiga, el proceso creativo es simplemente, como lo dijo en algún momento Steve Jobs, conectar las cosas. Pero ¿conectarlas de qué manera? De la manera en que uno tiene que prepararse frente a las cosas que le resultan curiosas, frente a las cosas que a uno lo van conformando con una mentalidad inquisitiva de buscar. Entonces, cuando nosotros queremos hablar del proceso creativo, nosotros tenemos que fijarnos en ciertas fases. Y estas fases indudablemente parten por la idea, ¿cierto? ¿De qué manera parte el proceso creativo en el ser humano? Amigos y amigas, no se preocupen. Oiga, el proceso creativo es un proceso universal. Todos tenemos la creatividad internalizada. Para eso sí que es bueno operar con ciertas técnicas que a nosotros van desarrollando ese proceso de cuando se prende la ampolleta, ¿cierto? Y Reconectados apunta precisamente a eso, a dar las pautas, a dar las formas, los procedimientos, cómo se puede ir constituyendo un proceso creativo. Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso creativo, nosotros decimos, ¿cómo yo puedo perfilarme como un sujeto creativo? Bueno, pues, entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que fijarnos primero que nada en nuestro entorno, ¿cierto? Cuando uno tiene acceso a una puesta de sol, cuando uno de repente va a dar un paseo al mar, cuando uno tiene la posibilidad de irse al desierto, de pensar, cuando uno internaliza el exterior a través de ideas, cuando uno empieza a contemplar, cuando uno empieza a tener fe, cuando uno comienza a ser perseverante, cuando uno empieza a tener una actitud positiva frente a los demás, cuando uno se siente entendido por los demás. ¿Por qué? Porque entra en una interacción humana, una interacción social donde existe cooperativismo. Cuando yo me coloco metas, cuando yo busco ser cada día mejor, cuando yo intento buscar el conocimiento, cuando yo con pasión realizo las cosas, esos son tips para ir logrando el proceso creativo. La creación, la innovación y en definitiva el emprendimiento es algo que está al alcance de todos. Pero usted se preguntará, ¿pero qué necesitamos? Necesitamos indudablemente imitar aquellos personajes, imitar aquellos modelos que sirven de referencia. Y cuando nosotros hablamos del proceso creativo, indudablemente a veces uno cuestiona, por ejemplo, la educación. La educación, si bien es cierto, de alguna u otra manera es positiva, pero de alguna u otra manera también la educación en el aula mata la creatividad en el niño. ¿Por qué? Por todo el sistema de creencias, por todo el sistema en que de alguna u otra manera a la persona se le programa para determinadas formas y se pierde esa capacidad investigativa, se pierde esa capacidad de imaginación, se pierde esa capacidad de exploración. Entonces, cuando nosotros pretendemos desarrollar el concepto de un proceso creativo, nosotros tenemos que buscar todas esas instancias que nos van formando, nos van perfilando como un sujeto de la creación. Todos en el interior tenemos el espíritu creativo. Por lo tanto, queridos amigos, nosotros ¿qué debemos buscar? Debemos buscar la excelencia. ¿A través de qué? A través de la emulación de todos aquellos que de repente se les prende la ampolleta y tienen formas, tienen procedimientos de cómo lograr las cosas. Esto es Reconectados.
A continuación vamos a presentar un video de la Semana de Arte Contemporáneo, donde esta agrupación de arte, oiga, que de alguna u otra manera ha sabido muy bien potenciar internacionalmente nuestra región. Vamos a mostrar un video donde ellos están desarrollando de manera muy potenciada el tema de la creatividad. Así que los invito, queridos amigos, a contemplar estas tomas que hicieron en la Semana de Arte Contemporáneo aquí en Antofagasta. Bien, queridos amigos, después de estas hermosísimas tomas del muelle de Antofagasta, vamos a dar la cordial bienvenida a un hombre que es absolutamente creativo. Es un sujeto, es un señor de aquí de Antofagasta, productor de sacos. Usted se preguntará, ¿qué es sacos? Sacos es la Semana del Arte Contemporáneo. Queridos amigos, a mí me da mucho gusto en presentar este día al señor Cristian Núñez San Martín. Cristian, mucho gusto, estás en tu casa. Gracias. Y agradecido, oiga, por toda la manera en que usted ha podido potenciar a la región, especialmente desde el punto de vista del arte contemporáneo. En la institución de Sacos, que ya es la número 7ª, Sí. ¿cierto?, del año 2012. Oiga, qué gran obra esto de la impronta, la huella que ustedes han podido dejar en la región respecto de todo lo que han hecho, ¿cierto? La llegada de muchos artistas internacionales, curadores internacionales. Oiga, importante la labor de Saco. Bienvenido, Cristian, sea usted bienvenido en este canal y agradecerle por lo que usted está haciendo en la región. No, muchas gracias. La verdad que detrás de todo este proyecto no solamente estoy yo, o sea, hay todo un equipo de trabajo, partiendo por la dirección, que también aporta mucho a la creatividad, de cómo plasmar una instancia expositiva en el arte, en las artes visuales, y cómo soñar de alguna manera con que Antofagasta se convierta en un punto mirado desde internacionalmente como el lugar donde se desarrolla las artes visuales, en este caso del arte contemporáneo, y eso a nosotros es un desafío que año a año que vamos realizando este proyecto nos va dando mucho más ganas de seguir haciéndolo, porque además vivimos en una región tremendamente potente para desarrollar la creatividad en las artes visuales y, por qué no decirlo, en las otras áreas de las artes, en cine, en teatro, en varias artes. Pero eso a nosotros nos lleva a esperar que en algún momento el gobierno de Chile, la institucionalidad, logre plasmar y sacar eso a la luz. O sea, hay proyectos potentes que están dando visibilidad. En este caso, Antofagasta, este proyecto es el único a nivel nacional. En Chile no se hace un festival de artes visuales de esta naturaleza. En Latinoamérica son muy pocos. Por lo tanto, estamos súper orgullosos de eso, y bueno, y el equipo que trabaja con nosotros, desde la dirección,
mediación, somos varios los que trabajamos en esto. Oiga, le damos las gracias, Cristian, por esa forma, por la creatividad que llevaron a cabo en generar esta forma de arte. Por supuesto, también le damos las gracias a nuestros panelistas, queridos amigos estables, Jorge Zamora, licenciado en arte, y el señor Geraldo Jusaco, actual CRM Economía. Queridos amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Muy bien. Oiga, destacar pues el señor Cristian Núñez San Martín viene de haber hecho un periplo por Europa, estuvo también en Suecia y junto con la directora Dagmara Vizquel, ¿cierto? Unas cosas maravillosas, dejaron muy alto el nombre de Antofagasta en Varsovia, Alemania. Después nos comenta también, oiga, el tema de este panel de terraformación, ¿cierto? Donde se intentó ligar el tema de la minería extractiva con respecto al arte y por supuesto también el tema que manejaron en Suecia. Creo, señor Núñez, de que ustedes lo están haciendo muy bien. Siento que esa capacidad que usted ha demostrado, esa huella que está dejando, indudablemente usted ya dejó huella en Antofagasta con respecto a esta forma de crear el arte, a esta forma de crear cultura, ¿cierto? Que yo siento que de alguna u otra manera usted tiene que hacer pensar a las autoridades que necesariamente se tiene que invertir en cultura. Claro, bueno, fuera de lo que significa la inversión en cultura y que es necesaria en toda sociedad, nosotros creemos que siendo Antofagasta o la región de Antofagasta la capital minera mundial minera, también nosotros analizamos y decimos, o sea, claro, la minería es un recurso, pero es un recurso agotable, ¿ya? El arte, la cultura y la creatividad no es agotable. Por lo tanto, apostar por esa área del desarrollo de una ciudad es hacer una inversión a largo plazo, y que hay ciudades en el mundo que han logrado tener estas instancias en las artes visuales que promueven el turismo, promueven el desarrollo cultural y promueven una serie de situaciones que las ciudades muchas veces viven, digamos, en relación a esta o tienen parte de su economía en relación a estas instancias culturales y artísticas. Cristian, cuando uno tiene la posibilidad de conversar con un sujeto como usted, para los señores televidentes, que el objetivo de Reconectado es precisamente reconectar en la fuente de la creatividad. Usted termina en su página web www.sacos.cl, termina con el acápite creatividad y diálogo. ¿De dónde nace la idea del Festival de Arte Contemporáneo? ¿Cuál es el origen? Mira, ¿quién es el creador? ¿Cómo se gestó esto? Mira, nosotros hace más o menos 15 años que venimos desarrollando iniciativas artísticas con distintos formatos, ya luchando un poco contra la adversidad de los financiamientos finalmente, pero con instancias muy esporádicas. O sea, cada año hacíamos una exposición o un encuentro o alguna especie en donde invitábamos artistas o los mismos artistas locales. A medida que van pasando los años, ya esto estamos hablando que nosotros como agrupación, como colectivo, llevamos 15 años, pero a más o menos después de 7 años de pasar con todo este ritmo, tenemos un proceso en el cual afortunadamente una de las empresas, digamos, ligada al ferrocarril, o sea, al ferrocarril de Antofagasta, abre el Centro Cultural Estación y nosotros proponemos un proyecto que justamente habíamos tenido la posibilidad de haber estado en Estados Unidos, en Los Ángeles, y nos habían propuesto traer una exposición en la cual participaban alrededor de 5 artistas con una temática que se planteaba, que era arte, política y medio ambiente. Esa
esa exposición fue acogida ya y con recursos de la Ley de Donaciones Culturales, etcétera, etcétera. Se realizó en el Centro Cultural de España, vinieron los artistas, vinieron el museógrafo, la curadora, venían de México, de varios países, y se empezó, aprovechando que estaban ellos, dijimos, bueno, ¿por qué no aprovecharlo con los artistas y la comunidad local? Instalemos una semana que iban a estar aquí ellos haciendo talleres o encuentros. Por lo tanto, ahí nace como el concepto de Semana de Arte Contemporáneo. Siendo que la exposición estuvo 2 meses en el Centro Cultural de Estación y la vieron más de 6.000 personas. Bueno, a partir de ese año dijimos, no, esto no podemos nosotros no dejar de seguir haciéndolo. Así que al año siguiente hicimos algunas conexiones, algunos nexos con la Fundación Ruinas de Huanchaca. En ese entonces estaba Paula, la persona que estaba a cargo ahí, Paula Baltra, y logramos instalar durante los 2 siguientes años la Semana de Arte Contemporáneo con mucho esfuerzo. Fue muy difícil. Las 2 primeras versiones fueron muy complejas. Ya con la tercera versión empezaron a aparecer los apoyos, tanto del gobierno, a través del FNDR, como de la empresa privada, a través de la Ley de Donaciones, que afortunadamente en este caso Minera Escondida nos dijo, lo podemos apoyar para probar cómo va esto, porque antes no se invertía en artes visuales acá. Y a partir de esa tercera versión ya fue la cosa creciendo y ha ido, digamos, constantemente. Tenemos un convenio a 3 años con Minera Escondida que nos está apoyando. Qué bien, Cristian, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Sí, Y seguimos perfecto. conversando, queridos amigos. Teletaxi, servicio de transporte de pasajeros, aeropuerto, traslado dentro y fuera de la ciudad, convenio con la empresa, servicios a la minería, servicio de compra, servicio de encargos, servicio de encomienda, servicio las 24 horas. Llámenos a nuestros números fáciles 552 77 77 77 o 552 26 27 28. Teletaxi, el mejor servicio de radiotaxis. Ahora todo al alcance de tu mano de manera simple y rápida. Tarifa fija, seguridad y respaldo de una empresa con más de 30 años de experiencia. Pronto, la manera de pedir un teletaxi será diferente. Prepárate. Se invita a productoras, periodistas, creadores de contenidos, inversionistas a ser parte de digitalchannel.tv para la creación de nuevos programas televisivos. Más info a programas@dsh.tv, el canal más visto de Antofagasta. Precios low cost para pymes. Si tienes una pyme, esta es tu gran oportunidad. Publicidad solo a 100.000 pesos. Sí, escuchaste bien, 100.000 pesos mensuales. Muestra tus productos a tan solo 3.333 pesos diarios. Contrata con el canal más visto de Antofagasta. Publicidad@dsh.tv o al 552 37 2020. Low Cost Pymes a tan solo 100.000 pesos. Bien, queridos amigos, aquí estamos animosamente conversando, oiga, del tema de la creatividad. Reconectados se ocupa y se preocupa de la creatividad, es decir, de los moldes que ustedes quieren imitar, hacia dónde apuntamos nosotros a generar, oiga, un polo de desarrollo respecto de la creatividad, respecto a la innovación. Oiga, y qué importante la función que en estos momentos está haciendo
el arte contemporáneo liderado por el señor Cristian Núñez y Dagmara Vizquiel. Cristian. Bueno, no sé qué más te puedo contar porque podría estar todo el día acá contándose sobre, Usted tiene tanto que sobre contar. todo lo que hemos ¿Quién tratado. es Cristian? ¿Quién es Cristian? Bueno, ¿Quién es? yo... ¿Qué pasa por la mente de Cristian Núñez? Claro, bueno, igual vengo de una familia un poco artista, ya mi hermano Luis Núñez, el que ha hecho varios murales acá en Antofagasta. Cristian, perdón, es más disculpe. conocido por él que yo. Oiga, discúlpame, ¿cómo se crea, cómo se forma una mente creativa para los telespectadores? Mira, hay una instancia que yo lo, digamos, lo defino así, que todos nosotros en algún momento, por lo menos de nuestra edad, venimos de un periodo donde hubieron muchas carencias, donde pasamos muchas carencias, y en esos periodos a uno le enseñan un poco a poder subsistir, a poder generar ciertas cosas, y la carencia yo creo que es una de las esencias para la creatividad. O sea, mientras más tiene uno, menos creativo se pone. Pierde un poco esa cosa creativa. Por lo tanto, creo que la creatividad, por lo menos en el caso mío, yo creo que en el caso de varios, justamente nace desde esa dificultad. Hay ejemplos internacionales, por ejemplo el afiche polaco, que es conocido internacionalmente justamente por esa creatividad, nace cuando no podían, estaban digamos al otro lado de la muralla, y no podían tener acceso a la libertad de expresión. Por lo tanto, si expresaban de alguna manera que no podían, iban presos. Por lo tanto, estos artistas expresaban a través de ese afiche con mucha creatividad, con carencia absoluta de materiales, mensajes que lo entendía la gente y no la autoridad. O sea, va de la mano el tema de la carencia de ciertas situaciones para, digamos, el máximo desarrollo de la creatividad. Y de salir de la zona de confort. Exactamente. ¿Qué opina usted, zona de Gerardo, del proceso creativo? ¿Qué le dice usted cuando a alguien le dice, Gerardo, hábleme, quiero ser creativo, quiero ser un emprendedor? ¿Qué tips son importantes? Bueno, desde la mirada de la economía y sobre todo del fomento productivo, sin duda alguna que el proceso creativo es fundamental, pero ¿cómo nace? Normalmente nace de la necesidad, ya sea que la tengas tú o que la tengan otros, y tú eres capaz de darte cuenta y dices, esto puede ser. A propósito de lo que decía nuestro invitado, los cubanos son famosos hoy día porque resolvieron el problema de echar a andar esos vehículos antiquísimos y andan porque ellos con alambre y han resuelto el problema de los repuestos simplemente porque, bueno, no tenían y había que resolver el problema. Entonces se hace cargo perfectamente de la necesidad que crea el ingenio. Sin ir más lejos, yo me recuerdo de niño, tenía una casa muy chiquita y sin embargo jugaba, pero con un tambor y cualquier cosa y armaba poco menos que un desfile, simplemente porque, bueno, teníamos ese espacio cuando niño, y como bien te decías tú delante, el proceso educativo al final te va restringiendo, y cuando uno conversa con los jóvenes universitarios y uno dice, oye, pero chiquillos, ¿tienen el mundo para ustedes? No, es que yo soy ingeniero en no sé qué. Entonces, oye, pero olvídate, esa es una parte de la cosa, pero tú no eres un tipo ausente en el mundo en que estás inserto. O sea, tú vives en una población, piensa en la población, sigues siendo ingeniero, no importa, pero fíjate en tu semejante. Por ejemplo, yo vivo en población Coviefi y miro, por ejemplo, la dificultad que tiene un minusválido para subirse a una locomoción colectiva. Llegué a la conclusión, y en tono de broma, pero es verdad, que todas las personas que usan bastones son todos cristianos. Y tú dices, ¿por qué? Porque se persignan en la esquina a ver si les toca un auto, un taxi colectivo, con el asiento desocupado al lado del chofer. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué no resolvemos el problema? ¿De qué manera lo podemos hacer? Y ahí empiezas, claro, con el mismo ejemplo, y te lo digo en lo personal. Uno sale de su casa solo en el auto y ocupa una determinada cantidad de superficie en la calle. Pero es uno solo.
Ni siquiera lleva a un vecino como a decirle, mira, voy a tal parte. Y el otro día decía yo, bueno, ¿qué pasaría si todos andamos buscando el asiento delantero al lado del chofer, porque es más fácil, me bajo, me subo? En cambio, los de atrás tenemos que sacar a los dos que están al lado mío para bajarme en la esquina. ¿Por qué no inventamos un auto largo, la mitad del ancho que tiene el auto normal, y tiene 4 asientos hacia atrás, y ocupo el maletero con otro asiento, y al chofer lo pongo adelante de arriba del motor, y empiezo ya a darle forma a un auto de este ancho, con 4 asientos, todo el mundo tiene acceso, y te das cuenta cómo el proceso creativo surge simplemente por la necesidad de que tienen otros y yo me puedo hacer cargo. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar, desde niño hasta la universidad, en estos procesos creativos. ¿No se enseñan a pensar, Jorge? Te enseñan a pensar, pero no te enseñan a imaginarte escenarios diferentes. Ese es el tema. O sea, te van encajonando desde esa infancia que da gusto conversar con los niños, ver cómo dibujan y cómo te inventan cuentos. Y esa realidad, y al final te van encajando y llegas al proceso terminal en la universidad en que te dices, tú eres ingeniero, tú eres un profesional de esta área. Y al final como que te encuadraron, en vez de haberte dado las alas como para haber sido diferente. Ese es un temazo que tenemos que desarrollar, como te digo, en nuestro proceso formativo. Nos enseñan a pensar, pero no a sentir. Esa es una gran problemática que tenemos en los sistemas educativos. Finalmente, cuando tú entras en un sistema adoctrinante, como suele ocurrir en muchas partes del mundo, sobre todo sometidos bajo los sistemas neoliberales, como nos pasa en Chile, donde empiezan a atacar la música, el arte, la filosofía, diciendo, no, eso no es necesario, porque la verdad es que nosotros necesitamos que el chiquillo aprenda a apretar la tuerca, ¿cierto? Porque necesitamos finalmente trabajadores o mano de obra que no piense, finalmente, que no sienta, que no sea capaz de expresarse. Y ahí lamentablemente estamos metidos en una problemática a nivel mundial actualmente, en donde pasa exactamente eso, nos están enseñando a pensar pero no a reflexionar, a pensar mucho más que a sentir. Y en los procesos creativos el sentir es fundamental. Si yo tengo una necesidad creativa de solucionar cualquier cosa, desde dibujar hasta crear una pieza industrial, va a pasar por un sentir, eso es inevitable. Y en ese momento el proceso creativo pasa por unas etapas bastante interesantes. Por ejemplo, se parte en la reflexión, se parte en la idea, en el famoso eureka, ¿cierto? Que venía de la época de Arquímedes, ¿cierto? Y finalmente tú terminas pasando por las etapas de la introspección, del estudio, porque tú tienes que estudiar finalmente lo que tú quieres resolver. Terminas finalmente en un producto, en un servicio, en una obra de arte, en una pieza industrial, qué sé yo, en cualquier cosa que finalmente va a ser una instancia como con Cristian Núñez, por ejemplo, que terminó armando esta semana de contemporáneo, que en el fondo nos convierte a nosotros acá en la segunda región como una vitrina bastante interesante desde el punto de vista del arte, que es algo muy difícil de hacer entender, sobre todo a sociedades neoliberales como la nuestra, de que está bien consumir, está bien ganar plata, ¿cierto? Pero hay cosas que son del espíritu, que son sumamente importantes y que las estamos dejando de lado lamentablemente por la maximización de las ganancias. Entonces es fundamental aquello. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis aquí con mi amigo Cristian Núñez, porque fuimos compañeros de curso en el comercial. Nosotros. Exacto. O sea, Sí, reconectaron. nos reconectamos. O sea, Fuimos están compañeros de curso. reconectando. Sí, un saludo también a toda la sociedad comercialina, que somos bastantes, ¿cierto? Y hay una anécdota muy interesante. Resulta que Cristian, claro, su hermano, como estaba diciendo Luis Núñez, pintor de la región, ¿cierto? Ellos son nacionalizados antofagastinos, ellos venían de Santiago. También está la Carmencita, sí, gran amiga también, la Carmencita Núñez San Martín, un saludo para ella. Y ellos llegaron, me acuerdo, al curso y estaba como la típica envidia y decían, estos santiaguinos que nos quitan las chiquillas, ¿no? Y les teníamos como mala, pero después finalmente ya todos amigos, el Cristian es una bellísima persona, sus hermanos también. Y me encuentro maravilloso y te felicito, Cristian, en el fondo por todo lo que has logrado acá en la región, y espero que las autoridades, ¿cierto? La gente que tiene aquí como nuestro querido compañero panelista, ¿cierto? Geraldo, tengan la conciencia en el fondo de que está bien mover la economía, está bien ganar plata, pero el alimento del cuerpo es importante, pero si no se alimenta el espíritu, todo finalmente se muere. Porque el espíritu es el que da soporte, que anima toda la materia que nosotros en el fondo estamos finalmente interactuando acá. Así que yo creo que esa lucha que hay con temas de las lucas, con todo esto, ¿cierto? Yo la entiendo perfectamente, yo también soy artista. Así es que
Espero que de aquí en adelante logremos hacer ese feedback entre que se puede ganar plata y al mismo tiempo también se puede de alguna manera alimentar los procesos artísticos o creativos. Bueno, igual ahí lo que dice Jorge, que éramos compañeros, efectivamente veníamos llegando a Santiago cuando nos conocimos, pero nosotros veníamos de vuelta de Santiago por habernos ido cuando a mi padre lo echaron en el año 75 de Chuquicamata. Todos mis hermanos son chuquicamatinos y nos criamos en el norte. Yo nací en Santiago y a los 2 años me vine al norte y nos fuimos y bueno, hay cierta época de carencias y volvimos a Antofagasta. Cristian, pero ¿qué es lo que fue lo que influyó en su niñez o adolescencia para generar esa visión creativa, esa internalización de lo que recién decía Geraldo, de, oye, a mí se me ocurre de repente que a lo mejor podríamos colocar un vehículo, ese Eureka, ese que lo encontré, ese señor que siempre anda pensando, porque parece que ese es un tip, ha sido, ¿cierto?, el hecho de pensar, queridos amigos, queridos televidentes, el hecho de siempre estar haciéndose preguntas. ¿Qué preguntas hacía Cristian? Mira, lo que pasa es que cuando tú te crías en un hogar donde tu familia, tu entorno, en este caso mi padre, escribía, era dedicado a la literatura, era ajedrecista, o sea, tú estabas en un entorno intelectual estimulado, y no intelectual, digamos, como grandes artistas mundiales, sino que normal, en donde se lee en la casa, donde hay libros, donde no se ve tele, sino que se ve una película, donde todas esas situaciones, que digamos desde la casa, desde el hogar, generan que los, digamos como niños, te vaya estimulando, y además yo creo que hay una cosa súper importante que es la comodidad. Si bien es cierto, todos nosotros tenemos capacidades creativas, a todos se nos pueden ocurrir autos largos o a todos se nos pueden ocurrir ciertas soluciones a problemáticas. El tema es que cómo tú dices, ya, yo voy a hacerlo y lo hago, aunque me pegue costalazo 20 veces, pero sigo adelante. Al cabo de un tiempo, si tú eres perseverante, trabajas y te preocupas, no esperas que te lleguen las cosas, yo creo que las cosas finalmente van teniendo éxito y se van logrando desarrollar. O sea, no necesariamente es una cosa, una varita mágica o alguien te dio un don, o sea, para nada, todos tenemos el don de la creatividad, todos. De hecho tenemos experiencia, nosotros hacemos muchos talleres, que tú preguntabas sobre en el año que hacíamos fuera de saco, tenemos varios talleres en el año de justamente de reflexión sobre temáticas. Lo que hacemos son talleres donde vienen artistas y se inscribe gente que no necesariamente son artistas de acá, de la región, incluso vienen de Arica, de Iquique, de Copiapó, vienen de distintos lugares, a tener la experiencia de una práctica artística y de pensar y de crear. Casos así, por ejemplo, le dicen, mira, ¿qué piensas tú? Hagamos un taller donde vamos a hablar del territorio. Y tú como, no sé, ingeniero, o como cada uno lo ve desde su punto de vista de formación, pero empieza a desarrollar su creatividad y lo empieza a plasmar. No necesita saber pintar, no necesita cantar, no necesita tener, digamos, esas aptitudes artísticas, no necesita tener la convicción de que quiere expresar algo a través de una práctica artística, que no lo va a hacer artista en el fondo, pero sí le va a dar una capacidad para que después reflexione ante otros temas, ante el trabajo, va a tener, o sea, el arte sirve para mejorar el espíritu, como dice, pero no solamente para mejorar el espíritu, sino que para tener capacidades de reflexión ante situaciones que no necesariamente son artísticas. O sea, ser mejores seres humanos, ser mejores personas. De alguna manera el arte va hacia esa, digamos, para mi gusto va hacia ese camino. Creo que es lo que si podemos aportar nosotros y hacemos con lo que se hace en Saco, que efectivamente se plantean temáticas universales. O sea, invitamos a artistas, convocamos a artistas de nivel internacional, nacionales, incluso participan artistas locales, donde les planteamos se plantea una temática reflexiva. O sea, todos los años Saco tiene diferentes temáticas.
El año, Importante. el año anterior digamos, el concepto curatorial, que es lo que se llama en arte, que eso, bueno, la que plantea el concepto curatorial es la directora, que es Dagmara, y ella planteó el año pasado en su concepto que decía, hablemos de el amor, la decadencia y la resistencia. ¿Te parece si hacemos una pausa? Perfecto. Y continuamos, Cristian? Sí, sí. Amigos, continuamos. Teletaxi, servicio de transporte de pasajeros, aeropuerto, traslado dentro y fuera de la ciudad, convenio con la empresa, servicios a la minería, servicio de compra, servicio de encargos, servicio de encomienda, servicio las 24 horas. Llámenos a nuestros números fáciles 552 77 77 77 o 552 26 27 28. Teletaxi, el mejor servicio de radiotaxis. Ahora todo al alcance de tu mano de manera simple y rápida. Tarifa fija, seguridad y respaldo de una empresa con más de 30 años de experiencia. Pronto, la manera de pedir un teletaxi será diferente. Prepárate. Se invita a productoras, periodistas, creadores de contenidos, inversionistas a ser parte de digitalchannel.tv para la creación de nuevos programas televisivos. Más info a programas@dsh.tv, el canal más visto de Antofagasta. Precios low cost para pymes. Si tienes una pyme, esta es tu gran oportunidad. Publicidad solo a 100.000 pesos. Sí, escuchaste bien, 100.000 pesos mensuales. Muestra tus productos a tan solo 3.333 pesos diarios. Contrata con el canal más visto de Antofagasta. Publicidad@dsh.tv o al 552 37 2020. Low Cost Pymes a tan solo 100.000 pesos. Bien, queridos amigos, aquí estamos en una amena charla conversando con los amigos que estamos acá hablando acerca de la creatividad. Oiga, hagamos un ejercicio, ¿por qué no interactuamos acá, queridos amigos, con el televidente? Yo los invito que a todos, un par de segundos, cerremos nuestros ojos y imaginemos el icono del triángulo. El icono del triángulo. Imaginemos en nuestra mente el icono del triángulo. Abramos los ojos. Yo pienso siempre el icono del triángulo con la punta hacia arriba, ¿cierto? Y me recuerdo que en la educación básica, primero, segundo básico, el color del árbol tenía que ser café, la copa verde y el sol amarillo. Así se puede crear, queridos amigos, con programación y con sistema de creencias tan acendrados en los niños. Hay una cosa interesante que viene de Pablo Picasso. Él decía, me tomó toda mi vida aprender a hacer lo que finalmente hago como pintor, como escultor, etcétera. Me tomó toda mi vida en el fondo volver a pintar como un niño. Es decir, pasó por una etapa que su papá era pintor, también academicista, a los 13 años. No sé si ustedes han visto, la puede googlear la gente. Busquen la primera comunión de una obra de Pablo Picasso que se llama La Primera Comunión. Y es un cuadro de Diego Velázquez. A los 13 años de Picasso. Es decir, si Picasso a los 13 años pintaba así, que quedaba para después. Entonces él después se dio cuenta de que todo el adoctrinamiento que tenía finalmente del mundo de la pintura era finalmente eso.
era una doctrina, era una forma de pensar que en el fondo le habían impuesto, y finalmente él se libera y llega a los 90 y tantos años, según él plantea, volviendo a pintar como un niño. Hay una instancia muy interesante que nosotros igual hemos ido desarrollando, es que en la educación en arte hay una crisis, digamos, conocida a nivel internacional de las carreras de arte en las universidades, justamente por el adoctrinamiento, donde están sometidos a ciertas reglas academicistas, donde estos chicos, cuando salen licenciados en arte, salen pensando que son artistas, y resulta que terminan no teniendo trabajo, terminan no haciendo obras, terminan es muy complejo. Ya ahora están cambiando, las universidades están cambiando con un poco sus mallas en eso, y le están dando más herramientas para que salgan como personas que puedan enseñar, porque artista puede ser cualquiera, no necesariamente haber estudiado arte en no se necesita un título, exactamente. ¿Ya? Y en ese sentido hay muchas instancias de formación artística alternativa, que hoy en día es como un espacio de creatividad absoluta, donde no hay restricciones, no hay sistemas académicos, donde nadie te obliga de alguna manera a cumplir con cierta, o sea, tu trabajo puede estar terminado